¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y comenta aquí desde qué ciudad estás viendo este video. 1. Los templarios eran banqueros y guardianes de rutas de peregrinación en la Edad Media. Los templarios no solo eran guerreros de élite, sino que también fueron pioneros en un sistema bancario medieval. Durante las cruzadas, permitían que los peregrinos depositaran su oro en una sede templaria en Europa y lo retiraran en Tierra Santa con una carta de crédito. Este sistema era tan avanzado que algunos lo consideran el precursor de la banca moderna. ¿Sabías que incluso los reyes confiaban en ellos para resguardar sus riquezas? Su influencia fue tan grande que, cuando la orden fue disuelta en 1312, su misteriosa fortuna desapareció sin dejar rastro, alimentando teorías hasta hoy. 2. En la Edad Media, el pan era usado como plato y los restos eran dados a los pobres o a los perros. Imagínate comer tu cena sobre un pedazo de pan en lugar de un plato. En la Edad Media, esto era común. El pan viejo y duro, llamado trenches, se usaba como base para la comida. Absorbía jugos y salsas, y al final, se daban los restos a los pobres o a los animales. Este sistema no solo evitaba desperdiciar comida, sino que también tenía un toque práctico en una época sin vajillas accesibles. ¿Sabías que en algunas regiones los trenches eran tan gruesos que se reutilizaban por días? Y si esto te parece curioso, espera a descubrir cuál fue el primer zoológico de la historia. 3. El primer zoológico de la historia fue fundado por la reina Hatshepsut en el antiguo Egipto. Mucho antes de los modernos parques zoológicos, los faraones egipcios ya mostraban fascinación por los animales exóticos. Hatshepsut, la primera mujer faraón de Egipto, creó un gran zoológico en el siglo XV a.C., donde albergaba jirafas, monos y hasta leopardos traídos de expediciones en África. Se cree que este santuario no solo era un símbolo de poder, sino también un intento de domesticar especies raras. ¿Sabías que algunos animales incluso eran considerados sagrados? Si pensabas que los zoológicos eran invento reciente, espera a conocer un hecho sorprendente sobre el ataque a Pearl Harbor. 4. El ataque a Pearl Harbor fue precedido por informes de avistamientos de submarinos japoneses en la zona. Diciembre de 1941, el mundo estaba en guerra y Estados Unidos aún se mantenía neutral. Sin embargo, horas antes del ataque a Pearl Harbor, la Marina estadounidense detectó movimientos sospechosos de submarinos en la zona. Los informes fueron ignorados, y lo demás es historia, una ofensiva sorpresa que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es que se habían interceptado mensajes japoneses alertando sobre un posible ataque, pero la información no fue tomada en serio. ¿Te imaginas cómo habría cambiado la historia si hubieran actuado a tiempo? Ahora, viajemos más atrás en el tiempo para descubrir qué estructura ostentó el récord de la más alta del mundo por casi 4.000 años. 5. La Gran Pirámide de Giza fue la estructura más alta del mundo durante más de 3.800 años. Durante casi 4 milenios, la Gran Pirámide de Giza mantuvo el título de la construcción más alta jamás creada por el hombre, superando incluso a muchas edificaciones modernas. Con 146 metros de altura en su construcción original, se cree que fue diseñada con una precisión matemática asombrosa. ¿Sabías que su orientación con los puntos cardinales es más exacta que la de muchos edificios actuales? Su récord solo fue superado en el siglo XIV con la construcción de la Catedral de Lincoln en Inglaterra. Y hablando de barreras imponentes, espera a conocer el muro que dividió el Imperio Romano. 6. El Muro de Adriano fue construido en Gran Bretaña para marcar la frontera del Imperio Romano con los bárbaros. El emperador Adriano ordenó la construcción de un muro masivo en el norte de Gran Bretaña en el siglo II después de Cristo para defender las tierras romanas de las incursiones de tribus escocesas. Con más de 100 kilómetros de largo, servía no solo como defensa, sino también como un símbolo de poder imperial. Se cree que cada milla romana tenía un fuerte de vigilancia. A pesar del paso del tiempo, partes de esta fortificación siguen en pie, recordándonos cómo los romanos intentaban controlar sus vastos territorios. Pero si crees que esto es impresionante, espera a descubrir lo que lograron construir los mayas. 7. Los antiguos mayas construyeron pirámides que aún permanecen intactas después de más de 1000 años. Mientras muchas civilizaciones antiguas han dejado ruinas irreconocibles, los mayas crearon estructuras que han resistido siglos de clima extremo y abandono.
La pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá es un claro ejemplo. Sus escalones están alineados con tal precisión que durante los equinoccios, la sombra proyecta la figura de una serpiente descendiendo. ¿Sabías que algunas de sus ciudades seguían habitadas cuando los conquistadores españoles llegaron? Su conocimiento arquitectónico sigue desconcertando a los arqueólogos. Pero los mayas no solo eran maestros constructores, también fueron visionarios de la astronomía. 8. El Imperio Asirio fue uno de los primeros en desarrollar un ejército profesional y burocracia avanzada. Antes de que Roma dominara el mundo, los asirios ya habían perfeccionado el arte de la guerra. En el siglo IX a.C., este imperio estableció una fuerza militar permanente, altamente entrenada y equipada con armas de hierro, mucho más resistentes que las de sus enemigos. Además, crearon una burocracia eficiente para administrar sus vastos territorios, desarrollando un sistema de mensajería que permitía a los reyes tomar decisiones rápidas. Su brutalidad era legendaria, pero su organización fue un modelo para imperios posteriores. Y si crees que su visión era increíble, espera a ver cómo los mayas predecían eventos astronómicos con asombrosa precisión. 9. Los mayas predijeron eventos astronómicos con una precisión asombrosa. Sin telescopios ni tecnología moderna, los mayas lograron calcular eclipses solares y lunares con una exactitud impresionante. Sus conocimientos en astronomía se reflejan en el calendario maya, que era más preciso que el calendario juliano usado en Europa durante siglos. Construyeron observatorios como el Caracol en Chichén Itzá, alineados con fenómenos astronómicos. ¿Sabías que su fin del mundo en 2012 fue solo el final de un ciclo? Su legado sigue asombrando a científicos actuales. Y ahora, hablemos de un hecho peculiar de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. 10. En la antigua Grecia, los atletas olímpicos competían completamente desnudos como símbolo de pureza. En los antiguos Juegos Olímpicos, los atletas competían sin ropa para demostrar la belleza del cuerpo humano y como una muestra de pureza. No era un escándalo, sino un honor. De hecho, la palabra gimnasio proviene del griego gimnos, que significa desnudo. Las mujeres no podían participar ni siquiera como espectadoras, con la excepción de las sacerdotisas de Deméter. Si esto te parece peculiar, espera a saber cuánto duró el primer vuelo de los hermanos Wright. 11. El primer vuelo exitoso de los hermanos Wright en 1903 duró solo 12 segundos. El 17 de diciembre de 1903, Orville Wright logró el primer vuelo controlado de la historia. ¿La duración? Apenas 12 segundos y 37 metros de distancia. Aunque hoy parezca poco, este momento marcó el inicio de la aviación moderna. En menos de 70 años, pasamos de ese vuelo breve a enviar humanos a la Luna. Lo que comenzó como un pequeño salto tecnológico cambió el mundo para siempre. Y hablando de cambios en la historia, espera a conocer el código legal que estableció la famosa Ley del Talión. 12. El Código de Hammurabi estableció la Ley del Talión, ojo por ojo y diente por diente. Creado en Babilonia alrededor del 1750 AC, el Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos de la humanidad. Contenía más de 280 normas, muchas basadas en la retribución exacta del daño causado, de ahí la famosa frase ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, también protegía a viudas y huérfanos, algo poco común en su época. ¿Sabías que su influencia aún se refleja en algunos sistemas legales? Ahora, avancemos en el tiempo hasta la Guerra Fría, cuando se creó el Pacto de Varsovia. 13. El Pacto de Varsovia fue la respuesta soviética a la OTAN durante la Guerra Fría. En 1955, la Unión Soviética y sus aliados de Europa del Este crearon el Pacto de Varsovia como contrapeso a la OTAN, establecida por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Este acuerdo aseguraba que cualquier ataque contra un país del bloque socialista sería considerado una amenaza para todos. Durante décadas, la rivalidad entre ambos bloques definió la geopolítica mundial. Su influencia fue tan grande que, cuando el pacto se disolvió en 1991, marcó el fin de la Guerra Fría. Pero antes de que los conflictos modernos definieran el mundo, Estados Unidos tuvo que luchar por su independencia. 14. La Declaración de Independencia de Estados Unidos. Fue escrita en 1776, pero la guerra continuó hasta 1783. El 4 de julio de 1776,
los representantes de las 13 colonias firmaron la Declaración de Independencia, proclamando su separación de Gran Bretaña. Sin embargo, la guerra con los británicos no terminó hasta 7 años después, con la firma del Tratado de París en 1783. Durante ese tiempo, los rebeldes estadounidenses, liderados por George Washington, enfrentaron duras batallas hasta asegurar su victoria. ¿Sabías que algunos de los firmantes fueron perseguidos y ejecutados por traición? Y ahora, hablemos de un evento insólito en la historia, la epidemia de baile de 1518. En 1518, ocurrió una epidemia de baile en Estrasburgo donde la gente no podía parar de bailar. Imagina a cientos de personas bailando sin parar durante días, hasta colapsar de agotamiento. Esto ocurrió en Estrasburgo, Francia, en 1518. Se desconoce la causa exacta, pero se cree que pudo haber sido histeria colectiva o un caso de intoxicación por cornezuelo del centeno, un hongo alucinógeno presente en el pan. Los registros históricos indican que algunos murieron de cansancio extremo. A pesar de los intentos de los médicos medievales por detener el frenesí, la epidemia duró semanas antes de desaparecer misteriosamente. Y si crees que este hecho es extraño, espera a conocer los avances quirúrgicos del Antiguo Egipto. 16. Los médicos del Antiguo Egipto realizaban cirugías avanzadas, como la trepanación craneal. Los antiguos egipcios no solo construyeron pirámides impresionantes, también desarrollaron técnicas médicas adelantadas a su tiempo. Realizaban cirugías, prótesis dentales e incluso trepanaciones craneales, donde abrían el cráneo para tratar heridas o aliviar la presión cerebral. Sus conocimientos se registraban en papiros médicos, algunos de los cuales aún existen hoy. ¿Sabías que utilizaban miel como antiséptico y vendajes impregnados en hierbas medicinales? Si crees que la medicina egipcia era sorprendente, espera a conocer una de las tragedias navales más impactantes de la historia moderna. 17. El hundimiento del submarino Kursk en 2000 fue una de las mayores tragedias navales modernas. En agosto del 2000, el submarino nuclear ruso Kursk sufrió una explosión interna durante un ejercicio en el mar de Barents. La tripulación quedó atrapada en el fondo del océano mientras los intentos de rescate fallaban uno tras otro. El gobierno ruso tardó días en aceptar ayuda internacional, y para cuando lograron acceder al submarino, todos los marineros habían muerto. Este desastre evidenció fallos en la seguridad y la transparencia del Kremlin. Pero antes de que los submarinos existieran, los romanos ya habían logrado construir un sistema de agua revolucionario. 18. Los antiguos romanos crearon acueductos para llevar agua a sus ciudades de manera eficiente. Los romanos eran maestros de la ingeniería, y sus acueductos lo demuestran. Estas estructuras transportaban agua desde fuentes naturales hasta ciudades, abasteciendo baños, fuentes y hogares. Lo más impresionante es que algunos siguen funcionando hoy, más de 2000 años después. Se construían con una inclinación tan precisa que el agua fluía sin necesidad de bombas. ¿Sabías que el acueducto de Segovia en España aún se mantiene en pie sin necesidad de restauración? Y hablando de innovación, la Primera Guerra Mundial fue testigo del uso de armas químicas a gran escala. 19. La Primera Guerra Mundial fue la primera en usar armas químicas en masa. Los conflictos bélicos nunca volvieron a ser los mismos después de la Primera Guerra Mundial. En 1915, en la Segunda Batalla de Ypres, Alemania utilizó gas cloro por primera vez, causando el pánico y la muerte de miles de soldados aliados. Más tarde, se emplearon gases mostaza y fosgeno, causando heridas terribles y sufrimiento prolongado. La Convención de Ginebra prohibió su uso después del conflicto, pero las armas químicas siguieron apareciendo en conflictos posteriores. Pero no todas las historias de guerra son sobre destrucción. Algunas, como la expedición de Lewis y Clark, fueron sobre descubrimiento y expansión. 20. La expedición Lewis y Clark exploró el oeste de Estados Unidos. Tras la compra de Luisiana en 1803, cuando Estados Unidos compró el vasto territorio de Luisiana a Francia, el presidente Thomas Jefferson envió a Meriwether Lewis y William Clark en una misión de exploración. Su viaje de más de 2 años los llevó desde Missouri hasta el Océano Pacífico, cartografiando tierras desconocidas y estableciendo contacto con tribus nativas. Su guía, Sacagawea, jugó un papel crucial en su éxito. Sin sus aportes, es probable que la expedición hubiera fracasado.
Si esto te parece una historia de independencia y cambios políticos, espera a conocer la historia del rey que desafió al Papa y creó su propia iglesia. 21. El rey Enrique VIII creó la iglesia anglicana porque el Papa no le permitió divorciarse. Enrique VIII quería divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, pero el Papa se negó a concederle la anulación. En respuesta, el rey rompió con la Iglesia Católica y estableció la Iglesia Anglicana en 1534, declarándose su líder supremo. Esta decisión no solo cambió la historia religiosa de Inglaterra, sino que también llevó a la disolución de monasterios y a un conflicto de siglos entre católicos y protestantes. Pero si hablamos de revoluciones políticas, ninguna fue tan impactante en Latinoamérica como la Revolución Mexicana. 22. La Revolución Mexicana, 1910 a 1920, transformó el país y terminó con la dictadura de Porfirio Díaz. México vivió una de las revoluciones más importantes del siglo XX. Tras más de 30 años de dictadura de Porfirio Díaz, el pueblo mexicano se levantó en armas en 1910, exigiendo justicia y democracia. Figuras icónicas como Emiliano Zapata y Pancho Villa lucharon contra las fuerzas del gobierno. El conflicto dejó más de 1 millón de muertos, pero marcó el inicio de reformas sociales y la Constitución de 1917. Pero no todas las reconstrucciones fueron tan caóticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, un plan estadounidense ayudó a levantar Europa de las ruinas. 23. El Plan Marshall ayudó a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada. Para evitar otra crisis económica como la de 1929 y frenar la expansión del comunismo, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall en 1948, destinando $13.000 millones para la reconstrucción de Europa Occidental. Este programa aceleró la recuperación y fortaleció la relación entre Estados Unidos y sus aliados. ¿Sabías que Alemania pasó de la ruina a convertirse en una potencia económica en menos de una década gracias a este plan? Y si hablamos de construcciones que marcaron la historia, no podemos olvidar el Palacio de Westminster en Londres. 24. El Palacio de Westminster en Londres alberga el Parlamento del Reino Unido desde la Edad Media. El icónico Palacio de Westminster, con su famoso Big Ben, ha sido el corazón de la política británica desde el siglo XIII. A lo largo de los siglos, ha sobrevivido incendios, bombardeos y reformas arquitectónicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, un ataque aéreo destruyó partes del edificio, pero fue restaurado meticulosamente. Sus pasillos han sido testigos de decisiones que han cambiado la historia del mundo. Y si hablamos de construcciones controvertidas, la Torre Eiffel no siempre fue el ícono de París que conocemos hoy. 25. La construcción de la Torre Eiffel en 1889 enfrentó críticas y fue considerada una monstruosidad por algunos parisinos. Hoy es el símbolo de Francia, pero cuando se construyó para la Exposición Universal de 1889, la Torre Eiffel fue duramente criticada por artistas y escritores que la llamaban una abominación de hierro. Su creador, Gustave Eiffel, recibió amenazas y burlas, pero defendió su obra con pasión. Con el tiempo, la torre se convirtió en el monumento más visitado del mundo y en un ícono indiscutible. ¿Quién hubiera imaginado que algo tan odiado se convertiría en un símbolo de orgullo nacional? 26. La Ruta del Ámbar era una importante red comercial en la antigüedad que conectaba Europa con Asia. Mucho antes de la Ruta de la Seda, existía la Ruta del Ámbar, una de las redes comerciales más valiosas del mundo antiguo. Desde el mar Báltico hasta el Mediterráneo, este oro del norte era transportado por comerciantes que cruzaban el Imperio Romano y tierras germánicas. El ámbar era tan preciado que se usaba en joyas, amuletos y hasta en rituales religiosos. ¿Sabías que los romanos creían que tenía poderes curativos? Pero si hablamos de sociedades con una mentalidad avanzada, las mujeres vikingas tenían derechos que sorprendían a la Europa medieval. 27. Las mujeres vikingas tenían más derechos que muchas europeas medievales, pudiendo divorciarse y poseer tierras. Mientras en la mayoría de Europa las mujeres tenían pocas libertades, las vikingas podían ser dueñas de tierras, comerciar y hasta solicitar el divorcio si su marido no las trataba bien. También podían heredar propiedades y dirigir negocios. Incluso hay registros de guerreras vikingas luchando junto a los hombres.
¿Te imaginas vivir en una sociedad donde una mujer podía tomar decisiones que en otras culturas solo los hombres podían? Ahora, pasemos a un acontecimiento que transformó Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 28. El Plan Marshall ayudó a reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial con una inversión de $13.000 millones. Tras el caos dejado por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos diseñó el Plan Marshall en 1948 para reactivar la economía europea. Más de 16 países recibieron fondos para reconstruir fábricas, infraestructura y sistemas financieros. Alemania Occidental, que estaba en ruinas, experimentó un crecimiento acelerado gracias a esta ayuda. Sin este plan, la recuperación de Europa habría tomado décadas. ¿Sabías que fue una estrategia también para frenar la influencia de la Unión Soviética? Ahora hablemos del imperio que llegó a gobernar más de la cuarta parte del mundo. 29. El Imperio Británico llegó a gobernar más del 25% de la superficie terrestre en su apogeo. A mediados del siglo XIX, el Imperio Británico era tan vasto que se decía que el sol nunca se ponía en sus territorios. Desde India hasta Canadá, pasando por África y Oceanía, su influencia moldeó la historia mundial. Controlaron rutas comerciales clave, expandieron el inglés como lengua global y dejaron un legado cultural en decenas de países. Sin embargo, su dominio no fue solo pacífico, hubo numerosas rebeliones contra su autoridad. ¿Te imaginas un imperio con tal poder? Ahora, retrocedamos en el tiempo para hablar del material de construcción más duradero de la historia. 30. El Imperio Romano usaba una mezcla de cal, piedra volcánica y agua de mar para hacer concreto. Los romanos fueron pioneros en la construcción con concreto, y su secreto aún desconcierta a los ingenieros modernos. Mientras el concreto actual se desgasta con el tiempo, muchas estructuras romanas, como el Panteón y los acueductos, han resistido más de 2000 años. Su fórmula, que incluía ceniza volcánica, se endurecía con el agua, haciéndola increíblemente resistente. ¿Sabías que los científicos hoy intentan recrear esta mezcla para hacer construcciones más duraderas? Y hablando de construcciones monumentales, la Torre de Babel es una de las más enigmáticas de la historia. 31. La Torre de Babel es mencionada en la Biblia como la razón por la cual existen diferentes idiomas. Según el relato bíblico, la humanidad una vez hablaba un solo idioma y decidió construir una torre que llegara al cielo. Dios, viendo su arrogancia, confundió sus lenguas y dispersó a la gente por todo el mundo. Aunque no hay pruebas arqueológicas de su existencia, algunos creen que podría haberse basado en los zigurats mesopotámicos. ¿Te imaginas un mundo donde todos hablaran la misma lengua? Ahora, pasemos a otro evento clave en la historia que llevó a la independencia de Estados Unidos. 32. El Motín del Té de Boston, en 1773, fue un acto de protesta que llevó a la independencia de Estados Unidos. Cuando Gran Bretaña impuso impuestos sobre el té en sus colonias, un grupo de colonos disfrazados de nativos americanos asaltó barcos británicos en Boston y arrojó toneladas de té al mar. Este acto de rebelión fue una chispa que encendió la Revolución Americana. El Boston Tea Party simboliza la lucha contra la opresión y aún se conmemora en Estados Unidos, como un momento clave en su historia. Pero si de enfrentamientos históricos hablamos, la carrera espacial llevó a la perra Laika al espacio antes que a cualquier humano. 33. La carrera espacial llevó al primer ser vivo al espacio, la perra soviética Laika, en 1957. Antes de que los humanos viajaran al espacio, los soviéticos enviaron a Laika, una perra callejera de Moscú, a bordo del Sputnik 2 de enero de 1957. Fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra, pero lamentablemente no sobrevivió al viaje. Su sacrificio ayudó a los científicos a entender los efectos de la ingravidez en los organismos. Décadas después, Rusia erigió un monumento en su honor. ¿Sabías que su misión fue clave para el viaje de Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio? Y hablando de astronautas, los del Apolo 11 dejaron un mensaje para la humanidad en la Luna. 34. Los astronautas del Apolo 11 dejaron una placa en la Luna con el mensaje: «Vinimos en paz para toda la humanidad». Cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin alunizaron en 1969, no solo dejaron la bandera de Estados Unidos, sino también una placa con un mensaje de paz en nombre de toda la humanidad. El texto decía:
Aquí, los hombres del planeta Tierra pusieron pie en la Luna por primera vez, julio de 1969 DC. Vinimos en paz para toda la humanidad. A día de hoy, la placa sigue allí, como testigo del primer gran paso de la humanidad fuera de la Tierra. Pero si queremos mirar al pasado, los mosaicos de Pompeya nos revelan cómo era la vida cotidiana en la antigua Roma. 35. Los mosaicos de Pompeya revelan escenas de la vida cotidiana en la antigua Roma. La ciudad de Pompeya, sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, nos dejó un increíble testimonio visual, mosaicos detallados que muestran desde combates de gladiadores hasta cenas lujosas. Estos mosaicos han ayudado a los historiadores a entender cómo vivían los romanos, qué comían, cómo decoraban sus casas y hasta qué actividades disfrutaban. Algunos de estos frescos son tan bien conservados que parecen haber sido pintados ayer. ¿Sabías que incluso se han encontrado letreros publicitarios en las paredes? 36. El microscopio permitió descubrir bacterias y revolucionó la medicina en el siglo XVII. Antes del microscopio, la gente no tenía idea de la existencia de bacterias y microorganismos. Fue Antonie van Leeuwenhoek, un comerciante holandés, quien construyó el primer microscopio de gran aumento y descubrió un mundo invisible ante los ojos humanos. Sus observaciones revolucionaron la medicina y la biología, permitiendo el desarrollo de vacunas y antibióticos. ¿Te imaginas un mundo donde aún no supiéramos qué causa las enfermedades? Ahora, hablemos de un reloj que simboliza el riesgo de una catástrofe mundial. 37. El reloj del juicio final es un indicador simbólico de la proximidad a una catástrofe global. Creado en 1947 por científicos del Boletín de Científicos Atómicos, el reloj del juicio final simboliza que tan cerca está la humanidad de su propia destrucción. Originalmente relacionado con la amenaza nuclear, hoy también considera el cambio climático y otras crisis globales. Actualmente, el reloj marca solo 90 segundos para la medianoche, el punto de no retorno. ¿Crees que la humanidad podrá retrasarlo? Mientras reflexionamos sobre el futuro, volvamos al pasado para conocer un castillo que inspiró a Disney. 38. El castillo de Neuschwanstein en Alemania inspiró el castillo de Disney. Ubicado en Baviera, el majestuoso castillo de Neuschwanstein parece sacado de un cuento de hadas. Su arquitectura romántica y su ubicación en lo alto de una colina sirvieron de inspiración para el icónico castillo de la Cenicienta en los parques de Disney. Fue construido en el siglo XIX por el rey Luis II de Baviera, conocido como el Rey Loco. Pero este no es el único castillo con una historia intrigante. El incendio de Roma en el 64 después de Cristo sigue siendo un misterio. 39. El incendio de Roma en el 64 después de Cristo destruyó gran parte de la ciudad y fue atribuido al emperador Nerón. En la noche del 18 de julio del 1964 DC, un incendio arrasó Roma durante 6 días. Se dice que Nerón observó las llamas mientras tocaba la lira, pero esto podría ser solo un mito. Algunos creen que él mismo ordenó el fuego para reconstruir la ciudad a su gusto. Otros culpan a los cristianos, quienes fueron perseguidos tras el desastre. Aún hoy, la verdadera causa sigue sin resolverse. Mientras Roma ardía, en Persia se creaba uno de los primeros sistemas de correos. 40. Los antiguos persas usaban un sistema de correos avanzado similar al Pony Express. El imperio persa desarrolló un sistema de mensajería tan eficiente que Heródoto, el historiador griego, lo describió con la frase: «Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche detendrán a estos mensajeros». Este sistema, llamado chapar, usaba estaciones de relevo con caballos frescos para asegurar que los mensajes viajaran rápidamente. ¿Te imaginas cómo sería el mundo sin sistemas de mensajería? Pero si hablamos de eventos que marcaron la historia, pocos fueron tan devastadores como la peste negra. 41. La peste negra del siglo XIV mató a más de 25 millones de personas en Europa. La peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis, se propagó por Europa en 1347 y mató a 1/3 de la población en solo 4 años. Sin antibióticos ni medidas sanitarias, la gente recurría a curas supersticiosas y cuarentenas improvisadas. La pandemia alteró el curso de la historia, debilitando la nobleza feudal y dando paso a cambios sociales y económicos. ¿Sabías que algunos médicos usaban máscaras con forma de pico para protegerse?
En contraste con esta tragedia, la antigua Roma tenía gladiadores que eran tratados como verdaderas estrellas. 42. En la antigua Roma, los gladiadores exitosos podían llegar a ser tan famosos como las estrellas de cine de hoy. Los gladiadores no eran solo luchadores, sino celebridades. Los más exitosos tenían seguidores, recibían regalos y hasta podían comprar su libertad. Algunos incluso se retiraban ricos y abrían escuelas de entrenamiento. Pero la vida en la arena era brutal. Muchos morían en combates sangrientos, luchando contra otros gladiadores o bestias salvajes. Sin embargo, si lograban sobrevivir, podían alcanzar la gloria. ¿Te imaginas un deporte donde los perdedores pagaban con su vida? Y hablando de revoluciones, la toma de la Bastilla cambió el destino de Francia. 43. El Día de la Bastilla celebra la Revolución Francesa y la toma de la prisión de la Bastilla en 1789. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomó la Bastilla, una prisión que simbolizaba la opresión de la monarquía. Este evento marcó el inicio de la Revolución Francesa y el fin del absolutismo. Desde entonces, cada 14 de julio, Francia celebra su fiesta nacional con desfiles y fuegos artificiales. La revolución trajo consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y cambios radicales en la sociedad. Pero los tratados de paz no siempre terminan en guerra. El Tratado de Cadés es una prueba de ello. 44. El primer tratado de paz conocido en la historia es el Tratado de Cadés entre egipcios e hititas en 1259 a.C. Los egipcios y los hititas fueron dos imperios poderosos que chocaron en la famosa batalla de Cadés. En lugar de continuar la guerra, ambos firmaron un acuerdo de paz que establecía una alianza y el retorno de prisioneros. Lo sorprendente es que parte de este tratado aún se conserva en el Museo de Estambul y en inscripciones en templos egipcios. ¿Sabías que este tratado sigue siendo estudiado por diplomáticos modernos? Y ahora, hablemos de los misterios que aterrorizaban a los marineros de la antigüedad. 45. Los marineros de la antigüedad temían los monstruos marinos y los representaban en mapas. Antes de los GPS y radares, los marineros dependían de mapas dibujados a mano, y muchos de estos mostraban enormes criaturas marinas. Desde el kraken en Escandinavia hasta la serpiente de Midgard, los marineros creían que el océano escondía horrores inimaginables. Algunos de estos mitos probablemente surgieron de avistamientos de calamares gigantes o ballenas. Pero, ¿quién puede culparlos? En alta mar, con olas gigantes y noches sin luna, cualquier sombra podría ser un monstruo. 46. Los aztecas practicaban el sacrificio humano como parte de sus rituales religiosos para honrar a sus dioses. Para los aztecas, la sangre era la fuente de energía que mantenía el equilibrio del universo. Creían que sin sacrificios, el sol dejaría de salir y el mundo colapsaría. Se realizaban ceremonias en templos como el Templo Mayor, donde los sacerdotes extraían los corazones de las víctimas con cuchillos de obsidiana. Aunque parezca aterrador, este tipo de prácticas no eran exclusivas de los aztecas. Civilizaciones como los mayas y los incas también realizaban rituales similares. Y hablando de exploradores que se encontraron con estas civilizaciones, Fernando de Magallanes hizo historia con su increíble viaje. 47. La primera expedición alrededor del mundo fue liderada por Fernando de Magallanes en 1519. En busca de una nueva ruta hacia las Islas de las Especias, Magallanes zarpó de España con 5 barcos. Aunque él murió antes de completar el viaje, su tripulación, liderada por Juan Sebastián Elcano, regresó en 1522 tras dar la vuelta al mundo. Este viaje demostró que la Tierra era redonda y abrió nuevas rutas comerciales. Pero la travesía estuvo llena de peligros. Motines, enfermedades y escasez de alimentos casi acabaron con la expedición. Sin duda, una de las mayores hazañas de la historia de la navegación. Pero no fue el único líder que usó estrategias poco convencionales para destacar, ya que el emperador Nerón hizo lo impensable en los Juegos Olímpicos. 48. El emperador Nerón compitió en los Juegos Olímpicos y se coronó ganador aunque cayó de su carro. Nerón, obsesionado con la grandeza, decidió participar en las Olimpiadas del 67 DC a pesar de no ser un atleta entrenado. Compitió en una carrera de carros con 10 caballos, pero perdió el control y cayó al suelo. A pesar del desastre, los jueces lo declararon ganador, probablemente por temor a represalias.
Su participación en los juegos es un claro ejemplo de cómo el poder puede manipular hasta las tradiciones más sagradas. Y si hablamos de registros inusuales, los incas tenían un sistema de contabilidad basado en nudos. 49. El imperio inca tenía un sistema de contabilidad llamado quipu, basado en nudos de cuerda. Sin un sistema de escritura como el de otras civilizaciones, los incas crearon los quipus, una serie de cuerdas con nudos que registraban información sobre cosechas, impuestos y población. Cada color y tipo de nudo tenía un significado, y los quipucamayok eran los especialistas encargados de interpretarlos. Aunque aún no se ha descifrado completamente su código, los quipus siguen siendo un misterio fascinante de la ingeniería matemática inca. Y si hablamos de enigmas, el Triángulo de las Bermudas ha sido objeto de teorías durante décadas. 50. El Triángulo de las Bermudas ha sido responsable de numerosas desapariciones misteriosas. Ubicado entre Florida, Puerto Rico y Bermudas, esta zona ha sido el epicentro de historias sobre barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro. Algunos lo atribuyen a fenómenos naturales como tormentas o gases liberados del océano, mientras que otros creen en teorías más extremas como portales a otras dimensiones o actividad extraterrestre. Lo cierto es que, aunque algunas desapariciones han sido explicadas, muchas otras siguen siendo un misterio. ¿Desde qué ciudad viste este video? Ahora te pedimos tu suscripción para que este canal llegue a más personas y así ellas también puedan adquirir este conocimiento. Fueron 50 hechos e historias increíbles. Ahora que conoces estos datos sorprendentes, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Estoy seguro de que algunos de estos hechos y curiosidades te dejaron intrigado o más curioso. ¿Hay alguno que ya conocías? ¿Conoces a alguien que necesita ver este video? Haz lo siguiente. Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Muchísimas gracias.